Muy buenos días, martes 2 de septiembre de 2009. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. La mañana de este martes les invito a que participen en cada entrevista como siempre lo están haciendo. Tienen la opción de hacerlo a través de nuestro chat, que es el espacio que aparece a un lado de la pantalla para que ustedes puedan participar con el comentario o la pregunta. También tienen la opción de escribirnos a la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Sus comentarios, como siempre, serán oportunos para trasladarlos a nuestros invitados. En nuestros estudios esta mañana contamos con Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Diputado, bienvenido. Buenos días. Gracias, William, y felicitaciones por esta iniciativa que has tomado para llevar al público dentro y fuera del país opiniones sobre la situación nacional desde una perspectiva totalmente nueva y muy tecnológica. Así que enhorabuena. Claro. Gracias, diputado. Bueno, para comenzar hay varios temas que tenemos importantes. La primera es sobre la reciente encuesta que ha publicado el EPG Datos de la Prensa Gráfica. Usted ya la ha leído. El presidente Funes aparece con una calificación de 7 y una aprobación levemente por arriba también. En principio, ¿qué lectura puede hacer de este dato puntual? Y quizás más adelante vemos algunos detalles. Bueno, me parece que esa encuesta refleja que hay un estado de ánimo, una opinión de la mayoría de la población favorable a lo que el gobierno del cambio está realizando. En pocas semanas, en prácticamente 10 semanas se puede decir, se han visto algunas ejecutorias del gobierno que lo ponen de una manera positiva frente al ciudadano. Y esto, a pesar de que hay una situación económica y social heredada de los gobiernos anteriores bastante crítica, pero en medio de toda esa situación, el gobierno ha tomado algunas iniciativas que están siendo muy bien recibidas por la población. Me parece pues que en términos históricos es algo que se puede destacar. Es un gobierno que está respondiendo a la expectativa que despertó cuando el electorado le dio su voto favorable el mes de marzo. Díganos, diputado, ya usted lo adelantaba un poco, pero bueno, el tema de la inseguridad sigue pesando mucho sobre las espaldas del Ejecutivo y esto no es un tema nada nuevo, pues las administraciones anteriores venían cargando también sobre sus espaldas con ese problema de la inseguridad. Ahora vemos una situación donde el tema económico que se encontraba en primer lugar dentro de la preocupación de la población y se expresaba en las encuestas, ahora es desplazado de alguna forma por el tema de la inseguridad. ¿Qué está pasando en este momento, cuál es la visión que tiene el FMLN y qué es lo que le estaría ocurriendo entonces a la administración en sus primeros 3 meses, digamos, si podemos? Claro que es poco tiempo, pero bueno. Sí. Yo pienso que los temas de la seguridad son temas de orden bastante estructural, que no se pueden resolver de una manera inmediata. Se necesita tiempo, se necesita que ciertas medidas vayan asentándose. Te puedo mencionar una de las fundamentales que yo he visto que el gobierno ha tomado. La transformación de la policía, el rescate de la PNC como un ente al servicio de los ciudadanos, despojado de intereses partidistas o de influencias partidistas, una policía profesional, una policía sana. Yo creo que ha tomado un tiempo para poder ir reestructurando todo lo que son los mandos de esa policía, de manera tal que sus comisionados, la gente que está a cargo de la policía, sea gente realmente comprometida con el proceso de combate al crimen. De otra manera, si el instrumento fundamental de combate al delito, que es la PNC, está deteriorado, es muy difícil conseguir otros objetivos. Yo creo que el gobierno se ha enfocado bastante en esta primera etapa en sanear esa policía, en ponerla en un rumbo del cual se había apartado por andar metiéndose en asuntos que no le correspondían a la policía. Ahora, diputado, pero ¿no siente usted que pueda haber una especie de amenaza, digamos, en el hecho de que el FMLN, como partido en el gobierno ahora, y Mauricio Funes puedan estar amenazados en repetir la historia de los problemas que ya han enfrentado las administraciones anteriores? Mira, yo pienso que cada administración tiene sus propias amenazas, sus propios desafíos, y ciertamente el desafío del crimen, particularmente el crimen organizado y del crimen transnacional, se ha multiplicado en los últimos tiempos. Pero también yo pienso que el Estado, la policía, los instrumentos de combate al crimen, también van ganando experiencia y van ganando
posibilidades, con nuevas tecnologías, con más inteligencia policial, con más coordinación con cuerpos policiales de países vecinos. Entonces es un reto, es una lucha diaria. Yo estoy convencido de que si la policía, como instrumento de combate al delito y de garantía de los derechos ciudadanos, es una policía limpia, es una policía profesional, es una policía enfocada en su misión y no en otros temas, yo creo que en el mediano plazo los resultados se empezarán a dar. Por supuesto, hay que anotar una situación muy compleja que se vive, es que no tenemos un fiscal. O sea, el combate al crimen va por dos carriles paralelos, pero que van pero de la mano uno con otro. Bueno, pero está Astor Escalante ejerciendo, y el presidente de la República decía esta semana, por ejemplo, que él va a trabajar con el fiscal en función de que esté, mientras la Asamblea no decida. Evidentemente, pues, tú no puedes decir que no vas a trabajar con la Fiscalía, pero el hecho es que no hay un fiscal con credibilidad, con legitimidad y con la independencia y el profesionalismo que el país necesita en un momento como el que se vive. ¿Bastaría con tener otro fiscal? No se trata simplemente de tener otro fiscal, se trata de tener un buen fiscal. Se trata de tener un fiscal independiente, valiente, un fiscal capaz, un fiscal con una visión transformadora, un fiscal con un deseo fuerte, enérgico de combatir el crimen. Así que hay que entender el contexto, William, de que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero lamentablemente las circunstancias políticas de una oposición como la del Partido Arena, que aunque se declaró en un principio como oposición constructiva, los hechos han ido evidenciando que su conducta será totalmente distinta. Bueno, debo hacer una pausa, pero al regreso me interesa que nos explique si el FMLN comparte los aciertos o desaciertos que puedan haber en la gestión del presidente Mauricio Funes. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Es un gusto que siga con nosotros. Está usted en sintonía del programa William Meléndez en línea desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Me acompaña en el estudio el diputado Sigfrido Reyes, diputado del FMLN. Diputado, le preguntaba si los aciertos o desaciertos que puedan haber son plenamente compartidos por el FMLN como partido político en el gobierno a través de la figura de Mauricio Funes. Bueno, mira, nosotros llegamos al gobierno con un planteamiento programático al cual nosotros nos ajustamos, y se debe ajustar a nuestro juicio la acción del gobierno. Pienso que hasta el momento eso ha sido lo fundamental. Estamos viendo un gobierno que quiere hacer las cosas de manera distinta, que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar con transparencia, con apertura, y me parece que eso es lo que está siendo evaluado de manera positiva por la población. Evidentemente que hay situaciones donde pueden haber algunos enfoques distintos, pero eso es normal en una democracia, en un ambiente pluralista. Yo creo que eso es normal, es totalmente positivo incluso, porque ayuda a que el país viva en un debate político positivo y constructivo. Pero la línea general es que el gobierno del presidente Funes tiene pues todo el respaldo, todo el apoyo que le pueda brindar el principal soporte político que tiene este gobierno, que es el FMLN. En tal sentido, nosotros estamos muy interesados, trabajando, y tenemos de hecho cuadros muy destacados del partido en ese gobierno,
Y vemos que también hay otros cuadros muy profesionales o que vienen de otros partidos políticos haciendo un gran empeño para que las cosas salgan bien. Así que yo te lo puedo decir con toda contundencia, William, este gobierno tiene el respaldo del FMLN, este gobierno va a salir adelante con el respaldo del FMLN y dentro de algunos años vamos a poder mostrarle al país esos logros ajustados a lo que hemos dicho, un programa de gobierno que por supuesto, dada la crisis global, tiene que tener algún tipo de modificaciones entendibles, pero la línea general a nuestro juicio no debe de cambiar. Bien. Le preguntaba por qué justo en la edición de este día de la prensa gráfica los cibernautas o también toda la población puede leer en la prensa gráfica una entrevista que se ha hecho a Roberto Lorenzana, que también fue jefe de campaña del presidente Funes durante la campaña recién pasada y diputado en la Asamblea Legislativa, y él decía de que el FMLN o la fracción del FMLN no tampoco serán sumisos al Ejecutivo. Mira, es que en el país hay una independencia de poderes. De acuerdo. Hay un papel para el Ejecutivo, hay un papel para el Legislativo, hay un papel para los municipios, hay roles distintos. Y ciertamente el FMLN es un partido con una visión propia, con un programa de cambios para el país, que en buena medida están plasmados en el programa de gobierno del Ejecutivo. Absolutamente es comprensible de que siendo partido con ese rol tan importante en el gobierno, tampoco podemos nosotros decir que todo lo que se hará tiene incondicionalmente un aval o un cheque en blanco. Nosotros, al final, a quien nos debemos es al pueblo salvadoreño, a nuestros electores, a los sectores populares, a esa base social que está esperando que se transforme su vida, sus condiciones materiales, su empleo, sus condiciones de salud y educación. Pero no me parece que eso sea algo que pueda generar una situación problemática. Al contrario, es esa interacción, es ese diálogo, es esa comunicación, es esa reflexión común entre los miembros del gobierno y el partido que está en otras instancias, adicionalmente, en que vamos a ir buscando la salida. Ahora, pero podríamos inferir entonces, por lo que usted está planteando, que en algún momento determinado el presidente Funes no necesariamente contará con el respaldo incondicional del FMLN, es decir, estamos claros las independencias de poderes, pues, pero bueno, en la medida en que hay sintonía entre FMLN y presidente Funes, pero puede haber un momento determinado entonces de decir, miren, nosotros desde la fracción no le estamos respaldando al Mira, es una situación hipotética, que yo no la puedo a priori definir si sucederá o no sucederá. Lo que yo te puedo decir con toda responsabilidad es que el FMLN hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para que este gobierno salga adelante. Al final es el gobierno del FMLN. Y el FMLN es el más interesado en que este presidente y este gabinete tengan logros. En esa medida es que este país se va a ir transformando. El propósito nuestro es ese, que este país se transforme, que cambie, que las estructuras económicas y sociales se vayan democratizando, que haya más equidad, que haya un mejor reparto de la riqueza de este país, que haya más democracia, que haya más transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Así que ese es el ambiente y esa es la perspectiva global en base a la cual nos movemos. No podemos descartar de manera hipotética que en algún punto o en otro podamos externar algunas opiniones diferentes, pero eso sería una situación totalmente excepcional. Lo básico, lo fundamental, es que estamos trabajando juntos. Voy a una pausa, al regreso voy a leerle algunos mensajes que han enviado los cibernautas, diputados. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más. No he leído lo que dice Roberto. ¿Qué dice? El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho
están muy bonitos. En apenas 14 semanas estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Continuamos esta mañana conversando con el diputado Sigfrido Reyes, el diputado por el FMLN. Le voy a leer algunos comentarios que nos han enviado los cibernautas. El diputado dice: Claudia desde Soyapango, con todo respeto, los que votamos por el FMLN nos sentimos decepcionados por la forma de gobernar. No era eso lo que esperábamos o lo que queríamos. No hay empleo. Luego María Larios dice: desde San Salvador, no se esté halagando de los datos. Dice: mire, yo estoy sin empleo y me decepciona más cuando dice el spot que no habrá más contratación en el gobierno. Luego Marvin Marroquín desde Apopa dice: contésteme 3 puntos. Si ustedes apoyan como primera carta a Henry Campos, entiendo que tiene que ver con el tema de fiscal, como segunda a Celada, y por qué no incorporar a otros como Luis Martínez, Chacón y Hernández, dice. Y uno más, Salomón Guevara dice: ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones de Roberto Lorenzana? Dice: no me venga con la independencia de poderes. Bueno, ya hicimos referencia a este punto, pero lo escucho. Bueno, sobre los primeros correos donde las personas se quejan sobre la situación esta de desempleo, yo lo que puedo decir primero es que el concepto que se acuñó en la campaña de una fábrica de empleos no es necesariamente que el gobierno va a dar empleos a la gente. Eso sería algo sumamente deformante dentro de nuestra economía y dentro de las posibilidades mismas que tienen las finanzas públicas. De lo que se trata es generar condiciones para que haya inversión privada masiva, complementada con inversión pública, y que a partir de ahí se genere empleo. Le voy a poner 2 ejemplos. El ejemplo de la construcción de viviendas. La construcción de viviendas en esta fase va a permitir que se creen alrededor de 100.000 empleos. Es eso de lo que estamos hablando. No se trata de que el MOP va a contratar a la gente para darle empleo o que el Fondo Social de la Vivienda. Se trata de generar condiciones. Para eso he tenido que hablar con el sistema financiero, con los constructores. Entonces, a partir de ahí se crea un contingente importante de empleos. Y se está enviando, perdón diputado que lo interrumpa, se está enviando mensajes claros al sector empresarial, que son los que se encargan de la generación de empleo, los mensajes hacia el exterior también para que vengan inversionistas. Justamente de eso se trata, y por eso voy también con este segundo ejemplo. El caso de los paquetes escolares, los uniformes escolares. Bueno, se van a proveer uniformes escolares y un paquete de útiles a 1.350.000 niños y niñas. ¿Dónde se van a hacer esos uniformes? ¿Se van a traer de China o de la India? No, hay que hacerlos en El Salvador. Eso significa que los sastres, las costureras, los pequeños talleres de confección, posiblemente hasta las maquilas, van a tener esa demanda para confeccionar uniformes. ¿Eso qué significa? Empleos locales. Materia prima es imposible. En la medida de lo posible, mira, El Salvador tiene una importante base industrial textil. Yo espero que a estas alturas ya estén diseñadas las bases de la licitación para las telas, para que se priorice, y eso espero, en la producción nacional. Este país es un gran exportador de textiles. Yo creo que hay condiciones para generar adicionalmente ese empleo. Bien. Impulsando la producción local. Bueno, decía Marvin Marroquín, para ir rápido por el tiempo, diputado, sobre la elección del fiscal general, la carta de Campos, Celada decía, ¿y por qué no apoyar a otros como Luis Martínez, Chacón y Hernández? Mira, nosotros hemos sostenido que el licenciado Henry Campos es un excelente candidato, podría ser un excelente fiscal. Bueno, Arena se resiste a la idea, nosotros decimos, bueno, entonces hay otros con similares credenciales de profesionalismo, de capacidad, de probidad, de independencia y de valentía. Nosotros estamos abiertos. De hecho, cuando allá por el mes de julio se abrió de nuevo la lista, llegaron alrededor de 60 nuevos candidatos. Y ahí hay gente excelente que podría jugar el papel de fiscal tal como lo está esperando la mayoría de la población. Cuando el presidente de la República dice que va a trabajar con Astor Escalante, que es el fiscal general en funciones en este momento, ¿no eso de alguna forma está dejando abierta la puerta a un posible respaldo a Astor Escalante? No, yo creo que no se trata de eso. Simplemente el presidente, que es el encargado, al final de cuentas, de la seguridad ciudadana, como jefe del Ejecutivo, está en medio de una realidad
a la cual no le puede dar la espalda. Ahí hay una institución que es la Fiscalía General de la República, hay una situación anómala por quien encabeza esa institución desde hace meses, pero él no puede desconocer que se necesita de esa institución para combatir el delito. Ahora, que él esté contento con eso, yo tendría mis serias dudas. Más bien, lo que se ha propiciado por parte del presidente y que ha tenido el acompañamiento de las fuerzas políticas, y el FMLN ha sido muy claro en eso, es buscar un diálogo que nos lleve a elegir un buen fiscal. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perfecto. Daniel Rodríguez nos ha escrito desde Los Ángeles, California. Dice, me parece que la efervescencia de las elecciones todavía está presente, pero a medida que el desempleo y la delincuencia suban, se verá la realidad. Es un comentario. Es cierto, yo le doy toda la razón a Daniel. Por eso nuestro propósito es frenar y reducir la delincuencia, aumentar el número de empleos, y eso va a generar un ambiente totalmente distinto en los próximos meses en el país. Si eso tú lo complementas, Daniel, con las medidas sociales en materia de salud, en materia de educación y con otras medidas que tienen que ver con la democratización de la sociedad, como por ejemplo la transparencia en el manejo de los asuntos públicos, yo creo que este país va a ir saliendo adelante. Perfecto, una pausa comercial, regresamos con más de William Meléndez en línea, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputado Reyes, quiero tocar un punto que de alguna forma lo dejamos pendiente de abordar en los segmentos anteriores, y es siempre la relación, sobre todo gobierno con el legislativo. Usted ya hacía referencia a la independencia de poder y de eso estamos claros, pero vaya, en algún momento se obvió al presidente de la República, Mauricio Funes, con mucho liderazgo en las negociaciones, como ocurrió por ejemplo con la Corte Suprema de Justicia, pero en el último tramo de lo que ha ocurrido he tenido la impresión de que el partido, el FMLN de alguna forma pretende como devolver ese debate al primer órgano del Estado. Obviamente corresponde al primer órgano del Estado y él está haciendo su papel el presidente, pero ¿qué es lo que está pasando esto? ¿Acaso sienten que el presidente está de alguna forma obteniendo mucho protagonismo en unas negociaciones que son estrictamente de la Asamblea Legislativa? No, de ninguna manera se trata de una disputa de protagonismo, al contrario, lo que buscamos es la cooperación para sacar un buen resultado. Rememoremos un poco cómo se dio la elección de magistrados de la Corte. Estábamos en una situación de entrampamiento, el presidente contactó con nuestro partido, contactó con los otros partidos y dijo, los invito a que nos reunamos acá en Casa Presidencial y yo puedo servir como un facilitador. Y de hecho ese fue su papel, facilitar. Al final quienes negociamos, quienes discutimos, quienes aprobamos o desaprobamos fuimos los partidos políticos, claro, los líderes políticos. ¿Qué es lo que salió de eso? Un resultado muy aplaudido por la sociedad. Una corte renovada, con mayor credibilidad, con una esperanza de que puede haber justicia pronta en este país, sobre todo en temas constitucionales, porque prácticamente se renovó en un 80% de la sala de lo constitucional, la presidencia de la Corte. Los resultados están ahí, apenas un mes y medio, y ya la Corte, ya la gente va teniendo otra opinión. Dijimos, bueno, si esto tuvo un buen resultado, pues hagamos un ejercicio con la elección del fiscal.
¿Qué es lo que ha dificultado las cosas? No es que se hagan las reuniones en casa presidencial o en la asamblea, se pueden hacer en cualquier lado. Lo que ha dificultado las cosas es la intransigencia del Partido Arena, que no ve más que el continuismo como forma de mantener la fiscalía, viendo a la fiscalía como un instrumento partidista y no como una institución al servicio del Estado y la sociedad. Eso es lo que ha paralizado la posibilidad de encontrar una solución. Pero seguirán viendo ustedes al presidente Funes también como una especie de puente de entendimiento, digamos, entre Asamblea Legislativa y el resto de partidos políticos. Bueno, mira, los partidos políticos estamos en la Asamblea Legislativa y de hecho hay una dinámica de conversaciones. Ya se tuvo una primera conversación con el Partido Arena. Yo espero que podamos platicar con el resto de partidos en los próximos días. Nosotros estamos interesados en buscar una salida a esta situación. Si al final es en casa presidencial, pues va a ser en casa presidencial. Si es en asamblea, pues en la asamblea. Lo que nos interesa es el resultado, William. El país no puede seguir en este estado de excepción, porque hay un estado de excepción. Hay un rompimiento a la Constitución. No podemos hacernos del ojo pacho de eso. Hay dos instituciones claves para el país y para su Estado de Derecho, como es la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, que están descabezadas. De acuerdo, pero entonces, volviendo, ¿a qué debe remitirse el papel del presidente de la República en esto? ¿Usted cómo lo ve como FMLN? Es decir, es un papel de intermediación, de buenos oficios. Es un papel facilitador, es un papel de buenos oficios. Incluso la palabra mediación yo creo que llega demasiado lejos. Es facilitar, es decir, aquí está esta casa presidencial, reúnanse cuando quieran, vengan cuando quieran, yo los voy a asistir. Si necesitan ayuda mía, yo voy a estar acá. Me parece que ese es un rol que desde la responsabilidad del Ejecutivo es positivo que la cumpla, porque en definitiva él es el jefe del Estado y le debe de preocupar que las instituciones garantes del Estado de Derecho funcionen. Por supuesto que en un clima más normal, obviamente son cosas que se tendrían que dirimir en la Asamblea Legislativa, en su comisión política, y ser parte de un debate legislativo abierto a la población. Sí. Pero bueno, es parte de esta transición que estamos viviendo, William. Perfecto. Las cosas, bueno, antes se hacían negociaciones en casa presidencial, pero nadie se daba cuenta. Por supuesto no invitaban al FMLN. Eran negociaciones a espaldas del FMLN, a espaldas de todos los partidos. Hoy se invita a todos los partidos y se le dice a la prensa, aquí estamos entrando, aquí estamos saliendo. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Al regreso, algunos mensajes que nos han enviado los cibernautas y que tienen que ver un poco con las expectativas. Al cierre, vamos a la pausa y ya volvemos. Graficionado es el que amanece en el estadio para ser el primero, el que se informa antes de cada partido, el que baila al ritmo del tambor, el que lo ve desde la lomita, el que se pinta la cara como salvadoreño, el que luce la bandera en el estadio, el que grita el himno a todo pulmón, el que dice uy cuando pega en el poste. Graficionado es el que apoya a su selección. El gráfico lo hacemos por la selección. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Diputado Reyes, estamos al cierre. Le voy a leer algunos mensajes que nos han enviado los cibernautas, pero también una inquietud, y es en los últimos días el presidente Funes ha corregido la plana a varios ministros, incluyendo al ministro de Educación, Salvador Sánchez Serén, que es el vicepresidente de la República,
con el tema de la semilla mejorada y todo eso. También le ha corregido la plana en el pasado a Gerson Martínez antes de tomar posesión. Ha habido ese tipo de situaciones y quisiera escuchar su opinión sobre eso que está ocurriendo, porque de repente, digamos, el país tampoco ha estado acostumbrado a escuchar que un presidente permanentemente le esté corrigiendo la plana a sus ministros. Mira, yo pienso que es parte de este proceso de instalación. Llegan ministros, llega un presidente a gobernar un país. El manejo del gobierno es complejo. A veces hay que tomar decisiones rápidas sobre la marcha. Muchas veces quizás sin tener todo el panorama, toda la información, pero hay que actuar. Al final de cuentas la responsabilidad última es del presidente de la República. Lo que hagan o no hagan sus ministros es su responsabilidad. Entonces yo pienso que esto es parte de un proceso de adaptación que obviamente toma un tiempo. En este caso creo que 3 meses o 100 días es un plazo lógico, natural. Pero en la medida en que el equipo de gobierno se vaya afianzando más, se vaya acoplando más, pienso que esas pueden ser situaciones que no se van a dar. Pero al final de cuentas, como te repito, es el presidente quien tiene la última responsabilidad. Si las cosas van bien, felicidades al presidente, y si van mal, pues el pueblo le va a reclamar al presidente, y él tiene su propio juicio. Pero también le va a reclamar al FMLN como partido. Obviamente, es que en esto no hay una separación de responsabilidades. Por eso yo insisto, William, nuestro compromiso es que este gobierno salga adelante. Nosotros estamos dando todo el apoyo. El FMLN es prácticamente la columna vertebral del soporte político de este gobierno, y por supuesto que le damos la bienvenida a la participación de otros sectores que están en el gobierno, pero no podemos escatimar nuestra responsabilidad. Que este gobierno salga adelante es nuestra responsabilidad y la vamos a cumplir. Una última inquietud, porque Isaac Hernández nos escribe desde La Libertad, dice: recuerdo que como diputado usted apoyó la no construcción del Chaparral, hoy en el gobierno, ¿cuál es su posición con este caso? Y tiene que ver con otros comentarios que ya no me da chance de leer, pero que hacen referencia a una carta que ha publicado Dagoberto Gutiérrez en los últimos días también, justo esta semana, donde plantea su inquietud o inconformidad respecto de cómo se está gerenciando el gobierno. Bueno, mira, sobre el tema del Chaparral, esta es una situación compleja que ha tenido que heredar el gobierno. Prácticamente son hechos consumados. Hay una licitación ya otorgada que va por el orden de los 200 y pico de millones. O sea, es una situación heredada que muy difícilmente se pueda revertir, porque hay contratos, hay leyes, hay tribunales internacionales esperándonos si acaso el gobierno decidiera suspender el contrato. Lo que yo pienso, y es mi opinión personal, es que no se deben de repetir los errores del pasado en cuanto a que la gente que era desplazada por este tipo de construcciones o de mega obras tenga después una vida de abandono, de indigencia. Se tiene que dar a estas familias unas condiciones dignas, vivienda digna, reparación adecuada, se les tiene que comprar sus propiedades a un valor real, se les tienen que dar todas las condiciones para que puedan continuar con su vida en condiciones satisfactorias. No se tienen que repetir los errores del pasado. Yo veo todavía gente que fue desplazada de la construcción del Cerrón Grande, imagínate, en los años 70, todavía viven hacinados en una especie de refugios en el sector de Chalatenango. ¿Cuántos años han pasado? Ahora, pero sí está claro entonces que no se puede decir que no al Chaparral. Yo pienso que en el momento en que se recibe la administración de este Estado, ese es un proceso que está demasiado avanzado. Bueno, y tendría enormes costos para el país, en términos financieros y además en términos de su credibilidad internacional, para la inversión, revertirlo. Me parece que lo que hay que hacer es subsanar problemas, deficiencias que se dieron en otros procesos. Bueno. Y luego, lo más importante, definir una política energética para el país donde este tipo de grandes obras sean reenfocadas, reestudiadas. Bueno, gracias, diputado, por haber compartido con nosotros. Muy gentil, lo esperamos en otra oportunidad. Gracias, William, y felicitaciones nuevamente por este programa, que lo ven en todo el mundo. Bueno, gracias a usted. Dice Roberto, nos escribió desde Orlando, Florida. Lo felicito, lo veo todos los días desde Orlando, Florida. Gracias a Roberto entonces y a todos los cibernautas que estuvieron con nosotros. Buenos días.